Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vuelvo a tener el placer de estar acompañada de Paloma, que ya es una habitual en nuestro canal. Tuvimos una charla hace no mucho sobre la cuestión de la conciliación, maternidad, etcétera. Y quedó pendiente un tema que nos interesa mucho a las dos y que tenemos experiencia también en cuanto a la cuestión, por así decirlo. Ahora lo introduciremos un poco. ¿Cómo estás, Paloma? Muy bien, Alicia, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Bueno, el tema que queremos tratar hoy es la cuestión de la tecnología, las redes sociales, el uso de las pantallas en menores. Yo, en lo que es relativo a menores, pues no tengo tanta experiencia porque ni soy madre ni me he visto en ese tipo de situaciones, pero sí que es verdad que he trabajado mucho y trabajo actualmente en el sector de las redes sociales, en el tema de tecnología, pantallas, etcétera. Incluso en mí misma como, digamos, experiencia individual, pero también por lo que he visto en mi entorno y lo que he estado leyendo, podemos hablar de cómo influye, ¿no? La relación que hay entre ese uso de las pantallas en gente, además, que esto creo que también lo hablaremos, no ha crecido directamente, porque yo cuando era adolescente o sea, utilizaba el teléfono, pero no las redes sociales, y con un uso de teléfono, pues de tener un control de dónde estaba y tal, pero no el uso que se le da actualmente por parte de los adolescentes. Entonces creo que también es interesante introducir esa experiencia y esos puntos de vista. Y Paloma, bueno, es una persona que también trabaja en ese sector, que trabajas con el tema de Big Data, también has trabajado con esa cuestión y que también te preocupa mucho porque has sido madre recientemente y es algo que va a afectar sin ningún tipo de duda a las generaciones futuras y ya está afectando a las nuevas generaciones a día de hoy. Exactamente. Pues exactamente eso es lo que comentas, Alicia. Yo también llevo trabajando con tecnología, con infraestructura de la información prácticamente toda mi carrera laboral y sí que es verdad que de un tiempo a esta parte me profundicé mucho más en el tema de privacidad, también por curiosidad mía personal, que conste, pero luego al convertirme en madre, pues entonces empecé a profundizar un poco más sobre niños y qué sucede con ello. Muy a título personal, no muy a título de interés personal, porque al final es lo que yo veo y en el entorno en el que veo que va a crecer mi hijo. Pero bueno, al final lo que has comentado, ¿no? Verlo en el entorno de adultos también luego puede tener un reflejo muy claro en lo que vemos en los niños, con el agravante de que obviamente el cerebro de un niño no está desarrollado del todo aún. Claro, creo que en la charla pasada introducimos un poco lo que fue el tema, sobre todo yo creo que en cuestión y en materia de que aquí no sé si ahora querrás introducir tú algún dato o alguna cuestión en concreto, pero yo creo que no hay concienciación o no hay información suficiente realmente de cuáles son los efectos reales de esta exposición de la infancia en general a las pantallas, porque en muchos casos, pues yo creo que casi cualquier persona que utilice el teléfono y las redes sociales sabe y experimenta en su uso individual cuáles son los efectos en una persona, pero claro, la mayoría de padres y madres no han crecido ya directamente con las redes sociales, entonces no saben cuáles son los efectos reales de esta exposición tan temprana, no de que una persona adulta con más o menos capacidades de controlarse a sí mismo, que ya me parece muy peligroso, utilice las redes sociales, sino ya estamos hablando de que menores y bebés incluso pues se vean expuestos a las pantallas. Exacto. Fíjate que acabas de comentar una cosa muy importante, ¿no? ¿Qué pasa en los adultos? Que nosotros tenemos una cierta capacidad para discernir, ¿no? Y poder decir, bueno, ahora, entre comillas, dejo el teléfono, dejo el dispositivo aparte. Y suele ser muy curioso porque cuando se habla con otros padres o incluso con adultos, tengan o no tengan hijos, ¿no? Siempre suele salir el tema de, bueno, pero nosotros de pequeños también veíamos la tele, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que obviamente nosotros de pequeños veíamos la tele, pero ¿qué pasa? Que cuando tú querías ver un dibujito, el que fuese,
pues la gente un poco más antigua de Dragon Ball o la cazadora de cartas o más reciente pues Digimon o lo que sea, ¿no? Pues tú veías ese dibujito en la tele en el momento en el que lo ponían. ¿Qué lo ponían? Los martes y los miércoles a las 5 de la tarde, pues lo podías ver en ese momento. Ahora, la situación que hay es que tú entras en YouTube y tú tienes en YouTube dibujitos como, por ejemplo, Cocomelon, que es uno que está ahora como muy de moda, directamente Cocomelon 24 horas en directo. Entonces, puedes tener acceso a través de un dispositivo, móvil, tablet, ordenador, pero sobre todo móvil, ¿no? Un dispositivo pequeño que llevamos todos en el bolsillo, acceso 24 horas a un contenido. En el momento en el que tu hijo hace cualquier gesto o se comporta, entre comillas, mal entre comillas, porque el concepto de portarse mal es algo bastante relativo en niños, le enchufas la pantalla aquí a 2 palmos. Por haber, hay hasta soportes de teléfono móvil para carrito de bebé, que esto me parece ya el acabose, pero eso existe, o sea, es un producto que tú puedes comprar y tú puedes ponerle a tu carrito de bebé un soporte de teléfono móvil. Esto hace con que los niños puedan estar constantemente consumiendo contenido porque no hay ningún tipo de filtro. Esto es una cosa muy grave. Pero aparte, también hay otro problema y es que cuando somos adultos, y a la mayoría nos habrá pasado, que dices, ay, voy a mirar un mensaje de WhatsApp. Del mensaje de WhatsApp entras a Instagram y sales 3 horas después y no sabes qué ha pasado en ese momento, ¿no? Y eres un adulto con cerebro formado. Imagínate cuando eres un bebé o un niño pequeño, se supone que se considera bebés hasta los 2 años, pero se considera una etapa hasta los 3 de desarrollo muy importante, porque el cerebro de un niño pequeño se desarrolla prácticamente hasta el 85% a los 2-3 años de vida. Y a los 5 años de vida ya más o menos es todo el desarrollo cerebral, aunque no se termina de desarrollar por completo hasta 20 y algo años, ¿no? Entonces, tenemos un cerebro en formación completamente expuesto a un contenido que es muy rápido. Y esta es una clave principal en este asunto. Es que los cambios de plano que hay en los contenidos, incluso he mencionado Cocomelon, pero porque es un contenido que se supone que es para niños, ¿no? Tú pones unos dibujitos de los años 90 o de principios de los 2000 y después de haber visto Cocomelon, te aburres. Te prometo que te aburres, te prometo que dices, esto es muy lento, no está pasando nada. Porque en Cocomelon o en otros, o sea, Patrulla Canina o cualquier otro de los que hay ahora, es que hay cortes, cada minuto tienes como 30, 35, 40 cambios de plano. Entonces, sí, pues es un dibujito que se acerca, coge un de este, luego hay un cambio de un avión, luego otra cosa, luego otra cosa, luego otra cosa. Y esto pasa en periodos cortísimos de tiempo y eso lo estamos enchufando a niños muy pequeñitos. Este es el problema. Claro, y por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Paloma, pero a veces cuando hablo con la gente me da la sensación de que cuando se habla, por ejemplo, de esto de los cambios de plano y de que lo mides cada segundo, casi parece que es una conspiración, ¿no? O sea, quiero decir, cuando la gente te mira como pensando, pero ¿Qué esta persona dices? se ha puesto a mirar cada cuánto se cambia un plano, porque es algo de lo que tú cuando estás viendo, si no te fijas concretamente y no lo Sí, sí. analizas, no te das cuenta, ¿no? O sea, quiero decir, pero yo creo que el mejor ejemplo para la gente que no se dé cuenta y que piense que esto puede ser una especie casi de conspiración, porque te estás poniendo a mirar y a medir cada cuánto cambia el plano, es los vídeos de TikTok en los que te sale alguien hablando y por si acaso tú te aburres mientras alguien te está hablando y no está quitándose una crema o no está maquillándose o no está haciendo alguna de esas cosas, porque los tíos, por ejemplo, no hacen eso, te sale un vídeo abajo de un videojuego, por ejemplo, de alguien jugando a un videojuego para que tú mientras escuchas a la vez puedas tener ese impacto y esa, digamos, esa activación, ¿no? De la dopamina, de lo que sea, Sí. como una recompensa, ¿no? De decir, vale, necesito que esto me enganche. Entonces, creo que es el ejemplo, digamos, adaptado a los mayores, para mayores, pero
lo que tú estás comentando, los dibujos, que de hecho ahora lo vamos a ver, vamos a poner, Paloma me ha hecho como una guía de diferentes dibujos, lo vamos a poner para que lo veáis, los cambios de plano y la diferencia que hay en cuanto al ritmo de la conversación, esperas, silencios y todo esto, que yo creo que también es interesante. Pero ¿cuáles son, o sea, quiero decir, cuál es el efecto o cómo le explicarías a cualquier persona que piense que esto puede llegar a ser una conspiración de cuál es el efecto, por qué interesaría hacer este tipo de contenido? O sea, ¿por qué desde la gente que se dedica ahí a hacer los dibujitos quieren hacer ese contenido cada vez más rápido, cada vez más, pues eso, instantáneo, que tenga estímulos constantemente, etcétera? Fíjate que esta es una muy buena pregunta y de hecho no solamente es el contenido para niños. Tú acabas de mencionar contenido para adultos, por ejemplo, en TikTok. Si cualquier persona quiere crear un Reels de Instagram o se mete en CapCut para editar Sí, un vídeo, puede ponerle, bueno, en el caso de Instagram, Instagram incluso te dice, estos son los templates que puedes utilizar y los cortes son una imagen cada 0,2, cada 0, muy poquito. Luego tienes el caso de CapCut, que para poner subtítulos, pues estás tú haciéndote un vídeo, es aburrido, porque no estás aburrido entre comillas, quiero decir, no estás cambiando constantemente, pero los subtítulos se encargan de mostrarte como un par de palabras solo en lugar de la frase entera y encima cada palabra te la resaltan y tienes como un destello en morado o en rojo o en lo que sea de cada palabra para que, exactamente como tú has dicho, tu cerebro esté constantemente pendiente de esto. No sé o no podría decir si esto se trata como de un interés o una conspiración por detrás, pero sí que es cierto que las grandes compañías tecnológicas que llevan trabajando con nuestros datos, hay incluso quien las define a nivel científico de investigación como cárteles de datos, que llevan trabajando con esta información durante mucho tiempo, necesitan que los usuarios estén cuanto más tiempo en esa red o cuanto más tiempo delante de esa pantalla en YouTube o lo que sea, mejor, porque de esa manera consigues introducir más publicidad, consigues introducir más ventas o incluso consigues, y esto a nivel geopolítico, por ejemplo, también se suele tratar bastante, consigues modificar una opinión pública en un sentido, porque vas a poder exponer a la sociedad que esté viendo, desde niños pequeños hasta adultos, a un contenido en concreto. Entonces, en muchísimos dibujitos también se está viendo cómo se utiliza para introducir nuevos contenidos. Pero al final, uno de los peligros principales no es tanto la manipulación de opinión, sino el hecho de que cada día los contenidos en general que consumimos, niños y adultos, son más rápidos, porque necesitas ese sobreestímulo y ese enganche por completo. El problema es que si tú, por ejemplo, como adulto, pues no sé, ves una serie como Verano Azul y luego ves una serie como La Casa de Papel, pues a lo mejor dices, me da un poco igual este cambio de pantalla o no. Más que en La Casa de Papel hay más acción y por eso hay más cambios de plano. Pero cuando eres un niño pequeño, tú no tienes la capacidad para distinguir una cosa de la otra. Y tú como adulto puedes ver una de las series que te he mencionado antes, como Coco Melón o La Patrulla Canina, y tú a lo mejor ni siquiera te das cuenta de que esos planos están cambiando tan rápido. Pero el niño se acostumbra a esa velocidad y luego cuando llega a una interacción real de hablar con sus padres, hablar con sus vecinos, jugar en el parque, no lo hace, se aburre porque es excesivamente lento. Es como no pasa nada, mi mamá es siempre la misma, no cambia, este juguete feo que tengo aquí es siempre el mismo, no hace ruido, no cambia, mientras que el dibujito que yo tengo en la pantalla está constantemente moviéndose y produciéndome estímulo. Pues sí. Si quieres ponemos Mm. los dibujos y así luego pues seguimos comentando cuestiones en torno a esto. Voy a empezar poniendo Verano Azul, que es, ¿no? Si no me equivoco, es lo primero que me... Es lo primero que te pase.
Y es una imagen en la que creo que hay 2 cambios de plano en 1 minuto, casi, que no paran de hablar. A ver si se carga. No hace falta que lo veamos todo, pero... Bueno, estos son 3 minutos de... A mí me ha hecho bastante gracia, yo no lo había visto, la verdad, pero me he reído bastante con la escena. Manolito, hijo, ¿no te importa hacer un recado? Es traer un poco de vino para papá, para la cena, que se ha acabado. A lo mejor. ¿Cómo dices, hijo? A lo mejor. No, si es que no me has entendido. Yo quiero que bajes al supermercado y traigas una botella de vino para papá. ¿Comprendes? A lo mejor. Ni a lo mejor ni a lo peor. Dejas ahora mismo la partida y bajas al super. Venga, vamos. A lo mejor. ¿Pero qué dice este chico? ¿Tú entiendes lo que dice Tito? A lo mejor. Bueno, pues explícamelo. A lo mejor. ¿Pero a lo mejor qué? ¿O es que queréis tomarme el pelo? A lo mejor. Ajá, pues ahora vas a ver. ¡Corre! ¡Por favor! ¡Ven a ver qué hace! La vamos a armar, macho. Bueno, aquí es, o sea, toda la escena, digamos, se desarrolla en este mismo plano. Que no sé tienes si... el plano del balcón con los niños jugando, que tampoco, pues están ahí con su ajedrez tranquilamente, y la madre del otro lado. Fin de la historia. Sí, cuando aparece, o sea, cuando llega el padre, digamos que es lo mismo, pero he añadido, o sea, con el una padre nueva figura. he añadido, sí, pero no hay... Vale, vamos a ver ahora que este sería como el siguiente paso, que es Dora la Exploradora. Este es de los 2000, ¿no? ¿Me has puesto? De los 2000 más o menos, sí. Vale. Habrá gente que a lo mejor nos está viendo que ha crecido con esto, no lo sé. Y de hecho, si la gente se fija en Dora la Exploradora antigua, y Dora la Exploradora moderna, también hay un cambio bastante considerable. ¡Ay, little friends! Apuesto a que sé lo que queréis. ¿En serio? ¡Claro! ¿Queréis llevaros chocolate for your mommy? ¡Eso es! ¡Lo adivinó, señor Árbol de Chocolate! Le estoy haciendo una tarta a mi mamá. ¿Cuántos trozos de chocolate necesitamos? 1, correcto. ¡Un gran trozo de chocolate! Me pregunto si me quedará algo de chocolate. ¿Vosotros veis algún trozo de chocolate en mí? ¿Dónde? ¡Sí, allí está! Bueno, aquí ya introduce un poco más, aparte de la interacción, ¿no? Como los soniditos y... Soniditos, interacción, pero de todas maneras sigue siendo bastante lento y da incluso una opción para que los niños respondan, bueno, el chocolate está aquí o no sé qué, ¿no? Bueno, y vamos a ver ya, este dura más tiempo, pero pondremos solo un... Sí, con 1 minuto es más que... Cocomelón, que no quiero que ahora de repente toda nuestra audiencia se hace fan de Cocomelón. Puede ser, ¿eh? Yo creo que se nota bastante la diferencia, ¿eh? O sea, evidentemente tienes que fijarte, quiero decir, tienes que estar pendiente de, pues eso, lo que hemos dicho de los cambios de plano, pero no se repite el plano, quiero decir, hay un plano, luego hay otro diferente, luego hay otro diferente, luego hay otro diferente, todo es en un mismo entorno, digamos, pero sí que es verdad que ves como el plano exactamente el mismo no se repite. Exacto, y de eso se trata precisamente, porque, claro, uno ve Cocomelón y dice, pero bueno, Alicia, Paloma, ¿qué me estáis contando si esto es unos dibujitos para niños y es claramente pues niños allí jugueteando? Sí, pero si uno se fija, los niños que lo ven, el público objetivo de ese dibujito, pues que tiene en torno a 1 año, 2 como mucho, está recibiendo imágenes constantemente. Y cambio, y cambio, y cambio. Y todo también con colores muy fuertes y encima con la musiquita y el subtítulo cambiando. Y esto, como digo, lo puedes tener 24 horas puesto en tu casa. No hay una posibilidad de decir, bueno, Cocomelón lo ponen el lunes
a las 2 de la tarde, pues es el momento en el que lo podemos ver. No, es constante el uso de ese dibujito. Vamos a entrar en varias cosas que yo quiero que comentes, Paloma, porque yo sé que hay mucha gente, bueno, no lo sé, pero me imagino que habrá mucha gente que a lo mejor nos esté viendo que piense, de verdad, estáis exagerando bastante, ¿no? Al final el efecto que tienen unos niños, pues esta cuestión en concreto que son los dibujos o lo que van a ver para entretenerse, no es para tanto. Y yo digo, vale, o sea, evidentemente es una cuestión más de todo el entorno en el que al final están creciendo estas nuevas generaciones, no es simplemente para mí Cocomelón, sino que es evidentemente el primer paso a lo que luego se ven expuestos muy rápido y que ahora iremos hablando, pero vamos al primer paso, es decir, ¿qué efectos tiene o cómo se desarrolla y por qué es tan importante que de 0 a 6 meses o cuando ya son un poco más mayores se vean expuestos a pantallas? Porque lo que hay que tener en cuenta es que, claro, tu cerebro se está formando y que al final tu cerebro se acostumbre a este tipo de estímulos, posiblemente, yo aquí solamente, ahora Paloma pues entrará un poco más en detalle, pero solamente voy a entrar a lo que creo que me parece un poco de sentido común, es que tu tolerancia a la frustración, a la espera, al aburrimiento, a la imaginación. Yo, por ejemplo, hay muchos días que cuando estoy trabajando, cuando estoy con mucho tiempo delante del ordenador o con redes sociales o tengo que grabar, tengo que contestar, tengo que tal, no sé qué, no sé cuántos, paro un momento y digo, es que no puedo estar con, pues lo que se habla muchas veces del tic de mirar el móvil, de a ver si me han contestado a esto, voy a ver estas estadísticas, voy a ver esto, no sé qué, y al final es un impulso como continuo que no te permite asentar y reflexionar sobre lo que ha pasado en tu día o lo que ha pasado en tus últimas 3, 4, 5 horas. Y si esto ya se da cuando tú eres mayor, pues si acostumbras a tu cerebro a eso cuando eres muy pequeño, evidentemente vas a tener muchos problemas para aceptar determinadas cosas cuando eres mayor, como por ejemplo que tengas que esperar, voy a poner el ejemplo más tonto que se me ocurre, pero me parece que es real, que tengas que esperar a que tu cuerpo cambie si te quieres poner fuerte, por ejemplo, 6 meses, 7 meses, que tú tengas la paciencia como para ver que si quieres tener un resultado de estar fuerte me refiero a estar saludable más o menos, tienes que entrenar, tienes que comer bien y eso no se da porque tú de un día para otro hagas no sé qué, sino que se da pues con tiempo, con paciencia, siendo constante, teniendo disciplina y no en una opción muy rápida que muchas veces gente muy joven está optando por determinadas sustancias que facilitan y aceleran ese proceso y que también pues yo creo que refleja muy bien a lo que estamos acostumbrando a las nuevas generaciones, que es a la rapidez y a la inmediatez y a que tengan muy poca capacidad de frustración, de disciplina, de cuestiones que son a largo plazo. Totalmente, y de hecho tú lo has resumido muy bien en cuanto a adultos, ¿no? Cómo nosotros llega un momento en el que no tenemos ni siquiera la capacidad de parar y decir, me estoy aburriendo. Tienes constantemente que tener algo. Yo me intento obligar, ¿eh? Sí, pero muchas veces es constantemente necesitas tener pues algo puesto, escuchar algo. No somos capaces de decir, mira, estoy aquí en mitad, en silencio y no hay nada y me estoy aburriendo. No, siempre necesitas algo. Esto nos pasa como adultos que no hemos nacido en un mundo hiperdigitalizado aún, ¿no? Yo pertenezco todavía a la generación llamada millennial, ¿no? Nosotros nos tocó el cambio ya de introducción de internet y teléfonos y demás cuando éramos adolescentes tardíos, por así decirlo. Lo que está sucediendo ahora mismo es que nosotros tenemos una generación que está inmersa completamente en la tecnología. Lo que tenemos que hacer es poder entender cómo hacer un uso responsable de esa tecnología. Entre muchas de las consecuencias que se dan cuando tú estás exponiendo a niños desde muy pequeños a esta rapidez de contenidos, a videojuegos que acaban siendo específicamente diseñados para ellos. Es decir, la interacción de un niño con un cierto videojuego puede ser completamente diferente a la del otro y los videojuegos se acaban diseñando para esa experiencia única de usuario, pero que acaba siendo también el objeto de una adicción de ese niño a ese contenido, ¿no? Una de las cosas que se ve en los niños más pequeños es la adquisición tardía del lenguaje. O sea, se está viendo ahora
que hay muchos niños que tardan mucho en empezar a hablar, en empezar a formar frases, a decir palabras, y cuando algunos padres toman acción y dejan de exponerlos a contenido digital, a pantallas, etcétera, y empiezan a interactuar más con niños, es cuando empiezan a adquirir el lenguaje. ¿Pero qué sucede? Que al final nosotros adquirimos el lenguaje cuando somos pequeños por pura imitación y por observar a los adultos que nos rodean. Si esos adultos que nos rodean están a su vez en su pantalla y yo estoy en mi pantalla, ¿qué lenguaje voy a aprender? Ninguno. Incluso hay gente que te dice, no, porque yo le pongo los dibujitos en inglés para que aprenda inglés. Y es como, realmente nadie ha aprendido inglés viendo dibujitos. Siento muchísimo decirlo, pero el aprendizaje de un idioma, sea el tuyo nativo, sea un idioma extranjero o una segunda lengua, es toda una estructura en torno a ese aprendizaje. Pero bueno, aparte de la adquisición del lenguaje, que esto es lo que se ve en niños más pequeños, tenemos la tolerancia a la frustración, que es lo que tú has comentado, y a la gestión emocional. Y esto es muy complicado porque cuando tenemos aproximadamente 2 años de edad, nuestro cerebro se empieza a reconfigurar y se reconfigura otra vez cuando tenemos 4 años de edad. ¿Qué sucede en estos momentos? Pues que nuestro cerebro tiene demasiadas conexiones y no hacen falta todas ellas. Entonces nuestro cerebro hace lo que se llama una poda sináptica, que es quitar parte de estas conexiones para que aquellas que no son válidas, no es que no sean válidas, ¿no? Aquellas que no nos interesan se vayan desapareciendo. Por eso, cuando tenemos 2 años de edad aproximadamente, empiezan estas etapas de rabietas absolutas que muchas veces ves a niños en el supermercado que dicen, ay, Dios mío, ¿qué le está pasando a este niño? Y es simplemente que su cerebro está cortocircuitando totalmente. Y en ese momento necesita el apoyo de los adultos de referencia, padres, tutores legales, quien sea, para acompañarlos en ese proceso emocional, porque al final es un cambio importante en su cerebro. Luego el siguiente ya se da en la adolescencia y esto también explica por qué los adolescentes parecen todos imbéciles y todos nosotros cuando fuimos adolescentes fuimos imbéciles también. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos momentos en los que dices, por favor, este niño no para de llorar, está pataleando en el suelo, ¿qué hago? Dices, pantalla. Yo he estado en formaciones que nos dan a veces, ¿no? Como padres, sobre el uso de pantallas o el abuso de pantallas y tener a gente preguntando, pero entonces, ¿qué hago cuando yo tengo a mi hijo esperando al autobús o cuando estamos esperando a la cita del médico y mi hijo se está aburriendo? Digo, no me puedo creer que cuando tú tienes un niño pequeño de 1 año, 2 años de edad, seas incapaz de encontrar otra opción para entretenerlo que no sea ponerle una pantalla delante. Pero bueno, si esto lo Claro, mantenemos... porque quiero decir, todos nosotros, perdón, pero que todos nosotros hemos tenido 1 o 2 años y no hemos necesitado, quiero decir, no había la tecnología, pues por tanto no había esa opción, no se optaba esa opción y hemos tenido que esperar consultas, hemos tenido que esperar al autobús, hemos tenido que estar esperando en un restaurante para que te sirviesen la comida, Claro, para lo que fuese. pero es que hay millones de opciones. En esto, Paloma, antes de seguir, porque tampoco quiero, o sea, evidentemente esto no es una persecución ni un señalamiento hacia quien No. le ha puesto una pantalla delante a su hijo, ni un decir, no, porque yo, por ejemplo, no tengo hijos, ¿vale? Entonces no voy a dar lecciones a nadie de nada, ni quiero que en comentarios se convierta esto en un señalamiento. Evidentemente no lo es, pero quiero decir que esto, yo lo que creo es que hace falta mucha más información de que si los padres realmente supieran estos efectos de los que estamos hablando y que yo creo que es lo que hay que a nivel social creo que debería estar mucho más estipulado de esa, como te vas al médico y te hacen recomendaciones sobre a qué edad se supone que tu hijo tiene que empezar a gatear, bueno, pues todas estas cuestiones que yo también he visto, bueno, he estado leyendo por ahí que muchas de estas cuestiones se están atrasando, como tú decías, como el tema del lenguaje, son simplemente información y tú ya pues haz lo que quieras con esa información, pero evidentemente yo veo a mucha gente que sé que está preocupado por la educación de sus hijos, por problemas que puedan tener sus hijos y a lo mejor no tienen en cuenta factores
de los que se están hablando aquí, como es el tema del uso de redes sociales o de las pantallas o de la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, esto simplemente es información, no un señalamiento a nadie. Es que tú no tienes hijos y no sabes lo que es esta... Porque a mí eso, cuando he hecho alguna crítica me lo han hecho es que tú no sabes lo que es cuando estás agotada y un día le pones... Vale, yo no te estoy diciendo que nunca jamás en tu vida no le pongas delante una pantalla a un niño. Te estoy diciendo, o sea, estamos hablando de una cuestión general que afecta a nivel social, que evidentemente no es un caso puntual, sino de lo que tú has dicho, pues gente que simplemente cada 2x3 está recurriendo como una solución muy fácil, que ahora hablaremos de otras soluciones fáciles que en otras etapas también se recurren a ello por presión social, por lo que se supone que en el colegio y tal otros niños hacen, y ya está, pero que luego pues evidentemente tiene unos efectos en la educación y en el desarrollo normal, digamos, de los niños. Y a partir de ahí, pues tú haces lo que te da la puñetera gana, porque yo no me voy a meter en tu vida de lo que tienes y no tienes que hacer. Pero creo que es importante y que es válida esta información. O sea, quiero decir que Por supuesto. A mí me gustaría saberlo. ¿Sabes lo que yo creo que sucede en la mayoría de los casos, Alicia? Es que no estamos realmente informados como padres en general. Y muchas veces tú al final acabas también estando con tu teléfono todo el día delante y estás cansado y dices, pues ya está, pues le pongo esta pantalla. Y siempre se suele recurrir a la misma historia de nosotros de pequeños también veíamos dibujitos y no nos pasó nada. Lo que pasa es que, como hemos visto, hay un cambio en el tipo de contenido, la velocidad del contenido y sobre todo hay un cambio en la accesibilidad que tenemos a ese contenido, porque antes podíamos ver ciertos dibujitos en ciertos momentos y ahora es un constante en el cual podemos tener acceso a ese contenido. Entonces, ahí es donde radica la principal diferencia entre lo que sucedía hace 35, 30 años, 25 y lo que sucede ahora. Y cómo eso también ha ido evolucionando. Y sobre todo es que no se trata, como en la mayoría de los casos, de decir, los padres tienen la culpa porque no hacen no sé qué. Bueno, a ver, los padres tienen una responsabilidad, ser padre es una responsabilidad muy grande, pero también existe todo un proceso social de cómo está evolucionando la tecnología y hacia qué está evolucionando y cómo grandes empresas que controlan la producción de ese contenido, controlan redes sociales, controlan el acceso a la información, están queriendo que esa información se presente. El problema que yo te comentaba es que si esto lo mantienes en el tiempo, es decir, si tú acabas manteniendo en el tiempo ese acceso libre, se crea lo que el otro día escuché el concepto y me pareció muy apropiado, los llamados huérfanos digitales, que son básicamente, pues eso, tener un niño al cual tú le plantas delante un dispositivo y él tiene o ella tiene libre acceso a ese dispositivo y lo utiliza como y cuando quieres sin ningún tipo de control. Porque tú puedes utilizar tecnología con tus hijos estableciendo rangos de edad para cuando cada cosa es apropiada. Por ejemplo, lo que tú mencionabas antes, tener un teléfono no es un problema. El problema es tener un smartphone con acceso a Internet 24 horas y que encima ese teléfono duerma al lado del niño. Otra cosa es tener un dispositivo con pocas funcionalidades que te permita mandar mensajes o llamar para que si tú tienes un problema un día y tienes 8 años, pues a día de hoy no hay una cabina para llamar a nadie. Pues coges ese dispositivo, te comunicas con tus padres o con tu tío o con la persona que te cuide y ya está, no hay ningún problema. Pero el problema está en eso, en el tipo de dispositivo que se da y el libre uso que se permite hacer de ese dispositivo. Y aparte de la gestión emocional que comentábamos o del retraso en la adquisición del lenguaje en niños más pequeños, se dan otra serie de problemáticas, cuando sobre todo tenemos a niños más grandes, como cuestiones de privación social, cuestiones de trastornos del sueño también, porque al final se mantiene uno delante de una pantalla muchísimo más rato,
o incluso la atención, déficit de atención o atención fragmentada, y eso acaba también siendo un ciclo o un círculo vicioso, ¿no? Porque por una parte tienes un niño que por el abuso de pantallas que ha hecho acaba teniendo una atención complicada porque no consigue estar prestando atención a cosas del mundo real lentas, no tan rápidas como el contenido que tiene o no tan adictivas como la recompensa de un videojuego, por ejemplo, y entonces pues se le diagnostica con un posible trastorno de déficit de atención. Y ahí entramos de nuevo en un círculo vicioso, donde no se ve la raíz muchas veces. Y hay otra cuestión que es un poco capciosa también con esto, y es por lo que mucha gente dice, esto es una exageración, os lo estáis inventando, y es que no se puede hacer un estudio controlado de esta cuestión, por el siguiente motivo, y es que, claro, se están viendo determinados efectos negativos, sobre todo también con cuestiones de adicción a esos contenidos. Entonces, como se sabe que el posible efecto es negativo, pues no podemos decir, vale, ahora todos los niños que nazcan, voy a coger un grupo de 10 niños recién nacidos y desde el día 1 les voy a poner una pantalla delante. Y a otros 10 niños no les voy a poner ninguna pantalla. A ver qué pasa en 10 años. Porque esto sería de la misma manera que decir, vale, a este grupo de mujeres que se han quedado embarazadas, les voy a hacer que beban una cantidad considerable de alcohol y a estas otras no, y a ver si en 10 años el niño que tengan tiene un síndrome de alcohólico fetal o no. No, lo que hacemos es que vemos un niño que tiene una serie de dificultades, lo entendemos como un síndrome alcohólico fetal y vamos a ver la causa. Ah, pues es cierto, la madre consumió demasiado alcohol durante el embarazo. O, en este caso, vemos una adquisición tardía del lenguaje. Vamos a analizar qué puede estar pasando. Vaya, este niño ha sido expuesto a pantallas demasiado tiempo. Y así es como se hacen esos análisis científicos para poder comprobar. Por eso mucha gente dice, pero es que no tienes un grupo muestra para comprobar. Y es como, sí que lo hay en el sentido de que puedo ver las causas, puedo ver los efectos y puedo ir a buscar las posibles causas. Y se ve en estos casos, y te pasé una serie de artículos que luego los puedes poner también como referencia, se ve problemas como los que hemos mencionado. Lenguaje, cuestiones de relación social, cuestiones de tolerancia a la frustración, y en esto es en lo que nos tenemos que fijar para poder entender como sociedad también qué uso responsable podemos hacer de la tecnología y por qué se está introduciendo la tecnología de la manera en la que se está introduciendo. Claro, porque aquí yo tengo varias cosas que me gustaría matizar o hablar, que es, por un lado, evidentemente nadie está hablando ni está proponiendo que se dejen de utilizar. Bueno, yo en redes sociales y pantallas, evidentemente, en niños muy pequeños sí, pero no que desaparezca la tecnología de la sociedad, No, ni que para nada. eliminemos las redes sociales y tal, pero sí que es verdad que, de hecho, hay un libro muy interesante que se llama El valor de la atención, que explica cómo están articuladas y cómo hay ingenieros que pensaron pues, el desarrollo y la estructura, digamos, de las redes sociales, que están hechas intencionadamente para que tú te quedes el máximo tiempo posible. Por ejemplo, el tema del scroll infinito, hablaban de cómo el inventor del scroll infinito hacía declaraciones diciendo, joder, he inventado lo peor, o sea, así como el objetivo con el que yo estaba, o se supone que estaba investigando, era el de facilitar la información, facilitar el acceso a determinados contenidos, se ha convertido en la causa por la que en muchos casos no se salen de determinadas aplicaciones y pantallas en las redes sociales. Entonces, igual que están estructuradas las redes sociales para ser adictivas, lo podrían estar para simplemente facilitar facilitar la relación o el contacto con gente con la que tienes muy lejos, por ejemplo, y te apetece mantener el contacto, pero que no te mantengan adictos continuamente o que sea muy difícil mantener el control sobre tu actividad y el tiempo al que tú le dedicas
a las redes sociales. Entonces creo que eso es importante también matizarlo porque a mí no se trata de demonizar, sino simplemente de ser realistas en cuanto a los efectos que están teniendo en la sociedad las redes sociales. Y luego también hablar de lo que hemos hablado de la tolerancia a la frustración, a mí me parece que es muy peligroso y que lo estoy viendo no solo en gente joven, sino también en cada vez más veces en gente mayor, y es como cada vez se rechaza más todo aquello que tiene los beneficios a largo plazo. Y para mí todo lo que merece la pena, o casi todo lo que merece la pena, nunca llega pasado mañana, siempre llega después de mucho tiempo, después de mucho esfuerzo, después de muchísima disciplina, etcétera, etcétera. Y creo que no conocer, ¿no?, ese tipo de beneficio que dices, que llega a lo mejor un día cualquiera después de haber estado muchos días esforzándote, mucho tiempo esforzándote, y dices, joder, por fin. Yo, por ejemplo, me saqué la carrera hace no mucho, y a cualquiera le puede parecer una tontería decir, bueno, sí, ahora casi cualquiera puede tener una carrera, pero para mí fue algo importante porque me esforcé mucho durante mucho tiempo, y también porque no ha sido fácil, porque lo he tenido que compaginar con estudios, con situaciones que como otra mucha gente, quiero decir, no, o sea, con trabajo me refiero, como otra mucha gente no tiene ningún mérito especial, pero para mí sí lo tiene, y no llega de un día para otro porque yo he comprado no sé qué en Amazon y este paquete me ha llegado. No es la misma sensación, ¿no?, que tiene. Entonces creo que eso es muy peligroso. Un segundo, Paloma, vamos a hacer un corte, que voy a bajar un poco la persiana porque me está dando como mucha luz aquí y no quiero que aparezca tanta luz. Esto que lo corten y ya está. Perdona, Vale. di lo que... No, tranquila. Que justo lo que tú acabas de comentar es un punto bastante importante. Es decir, cuando nosotros tenemos sistemas de recompensa constantes, de hecho hay estudios que indican que nosotros vamos a estar más ansiosos o con más excitación por lo que va a pasar en los segundos antes de que pase, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres mucho ver a una persona que quieres o a un amigo o lo que sea, vas a estar ansiosa en los momentos justo antes de verlo, y en el momento en el que lo ves se te pasa, ¿no? Y esto sucede de la misma manera con cualquier otra relación que tengamos, ¿no? Entonces, al final, ese sistema de recompensa que nosotros estamos constantemente estableciendo hace con que ahora necesito algo más rápido, o ahora necesito más tiempo observando esta pantalla porque si no me aburro. Y en el caso concreto de las redes sociales que tú has comentado, de utilizarlas pues para mantenerse en contacto con gente que no tenemos contacto habitual, o con gente que a lo mejor está más lejos, en el inicio de las redes sociales era un poco esa la idea, ¿no? Las dimensiones de Facebook para estar en contacto con la gente de una facultad y demás. Pero hay un momento en el desarrollo de las redes sociales, y eso lo habla un autor que se llama Jonathan Haidt en un libro que ha sacado este año pasado, que se llama La mente ansiosa. La mente ansiosa no, La generación ansiosa. Él dice que hay un momento clave en el desarrollo de las redes sociales, y es el momento en el que se introducen los botones de like o de gustar o me gusta y de compartir. Porque es en ese momento en el que los contenidos se pueden empezar a viralizar, y sobre todo nosotros buscamos la recompensa de decir, me han dado un like en esta foto, por lo tanto esta foto ha gustado. Y de ahí que muchos adolescentes metidos en redes sociales demasiado pronto, en la legislación estadounidense se pueden hacer a partir de los 13 años, se supone. Pero bueno, realmente el control de edad en Internet es ninguno, a no ser que haya algún tipo de control parental y que estén ciertas páginas capadas o ciertas redes sociales capadas o lo que sea, porque si no, el botón es tan simple como decir, vale, ¿en qué año necesito haber nacido para tener 18 años? En tal año, pues lo pongo en el registro. Sí, O sí. a veces son simplemente pop-ups que te dicen, ¿eres mayor de 18 años? Y tú dices, pues, claro que lo soy. Y para adelante, aunque tengas 8 años, da igual. Y sobre todo hay un anonimato frente a la gente que puede haber detrás de un niño de 8 años, ¿no? Entonces hay niños o adolescentes, preadolescentes, mejor dicho, que están en redes sociales
que están en redes sociales porque empezaron viendo dibujitos, tuvieron libre albedrío, luego su amiguito se creó un Instagram o un TikTok o lo que sea y ellos se lo crearon también. A veces, lo que incluso me parece peor, siendo un poco expuestos por sus padres a esas cosas, pero esto es un tema para otra cuestión. Aunque el niño lo haga él solo o ella sola, entran en un ciclo de recompensa, necesitar esa recompensa. He subido esta foto o he subido este vídeo, necesito que se viralice, necesito tener muchos likes y esto acaba haciendo también con que los propios niños acaben interpretando su propia imagen o su propia valía en función de determinados likes, determinadas cuestiones. Y a día de hoy vemos a muchísimos niños muy pequeños, influencers presentándose en redes sociales o incluso aunque no sean influencers ni de redes sociales, pero constantemente consumiendo contenido. Y un punto que me parece importante de este libro de la generación ansiosa es que comenta que todo esto sucede en un momento clave para la adquisición cultural de los niños, ¿no? Y esto acaba haciendo con que muchos rasgos culturales se vean completamente diluidos porque estos niños no están siendo expuestos a la cultura del país o no están siendo, digamos, no están evolucionando. No se están relacionando realmente con su entorno. O sea, tú a lo mejor te estás relacionando con no sé quién de Chicago o no sé quién de Miami o de Colombia o de donde sea, pero no te estás relacionando con tus vecinos, con tu entorno, porque es que además en muchas ciudades ya ni siquiera conoces en exceso a tu entorno, a tus vecinos, Correcto. a la gente que está en tu edificio o a la gente que vive en tu calle, a la de la panadería o a la de la frutería o a quien sea. Correcto. Entonces, eso evidentemente es muy peligroso. Ya hemos hablado un poco de la etapa más infantil, digamos. Vamos a hablar ahora de cómo estabas introduciendo, digamos, estos preadolescentes sí, la adolescencia más temprana. Y a mí en esto yo sí que he visto, creo que es no sé si es igual o más peligroso que en niños más pequeños, pero desde luego sí que se ven los efectos de forma mucho más clara, porque tú a lo mejor en un niño pequeño hasta que no ves directamente que no habla o que tiene déficit de atención, hasta que no se lo diagnostican, tú no lo ves. Pero, por ejemplo, la falta de autoestima, la validación social a través de las redes sociales, la incapacidad para relacionarse de forma normal con su entorno, la incapacidad para decir lo que piensa, para expresar lo que piensa. Y este tipo de cuestiones sí que me parecen muy peligrosas porque al final reflejan una sociedad prácticamente fallida, ¿no? Y al final yo creo que sí que cada vez más, y a mí esto sí que me preocupa y sí que creo que estamos tendiendo hacia ello y a lo mejor no se habla tanto, y es el hecho de que cada vez va a haber una división social más en torno a la tecnología. Es decir, va a haber aquellos que por capacidad económica y por capacidad de tiempo, que al final la economía también se mide en tiempo, o sea, es decir, tu capacidad económica también se mide en el tiempo libre que tú tienes. El acceso a los libros, por ejemplo, va a ser cada vez una cuestión más de aquellos que se lo pueden permitir y las familias más trabajadoras que al final no pueden pasar tanto tiempo con sus hijos y que delegan de alguna manera esa educación por muchas veces pues o por desconocimiento o por tiempo en las redes sociales, va a haber pues esas generaciones más alienadas o con más problemas de estabilidad emocional, de estabilidad en general mental y con más problemas para mí mentales porque no se pueden tratar o la forma que hay para afrontarlos pues al final es un psicólogo o un psiquiatra que cuesta un dineral porque muchas veces pues eso, el psicólogo a 2-3 consultas que vayas pues ya es un antidepresivo a gente muy joven. Yo me acuerdo hace no tantos años de gente joven con la que tenía amistad y relación, bastante más joven que yo, para la gente que sea más mayor que yo, sepa que es más joven que yo todavía, gente de 17, 18 años, que a lo mejor, hostia, que no ha tenido una crisis existencial en el sentido de decir, joder, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué estudiar, no sé si trabajar, no sé hacia dónde ir, y más cuando eres tan joven, le han dado un antidepresivo. Sí. O sea, ¿por qué?
¿por qué? ¿Por qué? O sea, esa persona necesita hablar con alguien y probar cosas y ver qué es lo que quiere hacer con su puñetera vida, como a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Pero no necesita un puto antidepresivo, perdonadme la expresión, pero no lo necesita. Entonces, no sé, me parece bastante grave todo eso. Creo que has mencionado varios puntos muy cruciales en esto. Por una parte, la división económica de toda esta cuestión, ¿no? De hecho, la mayoría de los grandes CEOs de corporaciones de Silicon Valley y demás, no te creas que llevan a sus hijos al lado de un teléfono, aunque los hayan diseñado ellos mismos. Llevan a sus hijos a escuelas privadas Waldorf y similar, donde prácticamente, bueno, sí, prácticamente, no hay absolutamente ningún elemento tecnológico. No hay una pantalla digital. Nosotros aquí hemos llamado, en España me parece que se los llama centros TIC, a centros que tienen la educación digitalizada, que básicamente consiste, porque se ha hecho un poco mal, en llevar un libro que antes estaba en formato físico a un PDF que luego se pone en una pantalla digital, en lugar de la pantalla de tiza o la pantalla blanca de rotulador, ¿no? Eso me parece criminal. Es que no hay una digitalización real, es simplemente un traspaso de una cosa por la otra, pero no es que la introducción de la tecnología haya servido para ninguna otra cosa. El hecho de que nosotros queramos que los niños actualmente estén más en contacto con tecnología y sepan más, pues, de pensamiento algorítmico y demás, no está para nada relacionado con el hecho de ponerles delante de una pantalla. De hecho, el pensamiento algorítmico se aprende muchísimo mejor sin necesidad de tener ningún tipo de pantalla delante. Eso es una parte. Y luego la otra parte muy importante es el hecho de el tiempo que se pasa con los hijos o el tiempo que se tiene para pasar con menores en general, ¿no? Por una parte, cada vez las jornadas de trabajo están más estiradas y desde luego menos aunadas con la maternidad y la paternidad. Nosotros ya estuvimos hablando sobre esto en otras 2 charlas anteriores, pero realmente la sociedad no está adaptada para los niños. La sociedad es una sociedad que detesta a los niños. Y yo siempre me pongo como ejemplo cuando nosotros vamos a hacer una búsqueda por un hotel o lo que sea, ¿no? O un restaurante, tienes la opción en la mayoría de los buscadores de solo adultos. Imaginaos que esto se hiciese con cualquier otro grupo poblacional. Imaginaos que yo pongo en un buscador solo blancos o solo heterosexuales, ¿no? Tendríamos delito de odio, gente echándote encima. Sin embargo, en niños, no, porque los niños molestan. Entonces, ¿qué hacemos? Los vamos a ir callando. ¿Cómo los callamos? Pues con un dispositivo. Así ya no me molestan, yo puedo estar aquí tranquilo. O, lo que es peor, llevo una jornada de trabajo interminable, son las 7 de la tarde, tengo que preparar cenas, tengo que duchar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y tengo que limpiar la casa que está un desastre. Solución, pantalla. Y esto se debe también a la situación de soledad que viven muchas familias, por lo que hemos estado hablando en otras charlas también, de la falta de apoyo social en general y de cómo lo que antes permitíamos hacer a los niños porque había una seguridad, pues yo sé, los niños de la generación de mis padres, por ejemplo, jugaban en la calle tranquilamente con un balón y con los amiguitos del barrio y luego las madres o los padres salían al balcón, les gritaban que había que subir a cenar y ya está. A día de hoy hay una sobreprotección en el ambiente físico, pero un libre albedrío casi en el virtual. Y esto es donde se relacionan la cantidad de problemas que tenemos. Y respecto a lo que has dicho del buscador, me hace gracia porque además cada vez hay más, o sea, igual que cada vez hay esa pestañita de que solamente adultos, también hay espacios en los que, vale, niños no, pero perros y animales sí. O sea, quiero decir, se facilita, cosa que, bueno, no, dentro de, o sea, si se mantiene una determinada norma, no me parece mal el hecho de que puedas llevar a tu mascota, tal, no sé qué, no sé cuántos. Ahora bien, tu mascota sí, pero tus hijos no. En Barcelona salían las noticias el año pasado, ¿no? Que ya había bastantes más perros que niños
y por eso era por lo que el ayuntamiento estaba considerando tener en la ciudad más pipicans de estos y menos parques infantiles, porque total no hacían falta frente a la cantidad de perros que había. Que ojo, que con esto no quiero decir que la gente no tenga perro, que la gente no saque a pasear a su perro o que la gente no pueda llevar a un bar a su perro, ¿no? Ahí yo no tengo perro, entonces ahí no puedo opinar, ¿no? A mí Pero... si me muerde sí me molesta, ¿eh? Sí, no, espero que esté con bozal. Pero son estas cuestiones, ¿no? Y entonces, al final, cuando nosotros tenemos una sociedad estructurada de esa forma, donde las jornadas de trabajo son interminables, es prácticamente imposible compaginar maternidad, paternidad y tu jornada de trabajo porque no hay un equilibrio, a no ser que acabes penando tu carrera o teniendo una serie de cuestiones complicadas para la conciliación, pues es completamente comprensible que se acabe llegando al uso de una pantalla como solución para tener más tiempo, para poder descansar un minuto y para poder gestionar un poco todo. ¿Es la mejor opción? No. ¿Es comprensible que se haga? Sí, y sigue faltando mucha información. Y respecto a lo que estábamos hablando antes de bueno, la introducción de los menores en redes sociales, hay una chica que tiene muchos seguidores en redes sociales que yo creo que tú también la sigues, o sea, creo que la sigues y sabes quién es, que se llama Mami de Tres, que siempre le están haciendo como mucha campaña en torno, ella, yo hay muchas cosas, la verdad, que no coincido de que dice, pero sí que creo que hace como un trabajo bastante importante visibilizando, porque tampoco justifica o digamos habla de estudios ni nada, pero sí que habla de cómo en su educación, ¿no? que tiene 3 hijos, o sea, creo que uno de sus hijos tiene ya, creo que son 9, 10 años y como, pues, lo que estábamos hablando antes, todo el entorno de esos niños ya tiene un dispositivo móvil y redes sociales y ella limita, ya no solamente con redes sociales, sino también se mete en otros fregados que las redes sociales todavía me parece que es algo fácil en lo que posicionarse, difícil en la práctica, pero fácil digamos, en el discurso, pero sí otras cuestiones como el tema de las uñas, como el tema de cómo se viste su hija, como el tema de hipersexualizar a los niños muy pronto, y creo que en ese sentido sí que me parece valiente en muchos sentidos hacer ese tipo de declaraciones o ese tipo de contenido, porque a día de hoy parece que decir que a una niña pequeña ponerle un top y una minifalda y enseñar cómo baila y mueve el culo en redes sociales es hipersexualizar y no sé, prácticamente hacer halago a la pederastia en redes sociales. La gente piensa que eres un exagerado porque porque lo hemos normalizado, o sea, lo estamos asimilando como algo normal y como todas mis compañeras de clase lo hacen, yo también debería de hacerlo. Claro, aquí entramos un poco en esta dinámica de no se puede culpabilizar a la víctima, ¿no? Pero sí que es verdad que los estudios a nivel criminológico que hay apuntan a que el porcentaje de imágenes de niños en situaciones normales que tienen las redes de pedófilos es en torno al 75%. Entonces es un vídeo de tu hijo en la playa o una foto de tu niño sin camiseta corriendo por el parque, puede ser ya suficiente. Entonces ya ni te cuento cuando tienes un vídeo de una niña bailando, pero no bailando un baile de niña. Porque, ojo, yo tengo amigos con niñas pequeñas que van a baile y hacen vídeos graciosísimos. Yo los veo porque me los enseñan y ya está, y ponen pues una canción de Navidad o una cancioncita infantil, la que sea, ¿no? Y hacen bailes, coordinan, aprenden coordinación, hacen música, me parece estupendo. Pero luego, por otro lado, tenemos pues eso, el uso de uñas postizas en niñas pequeñas, los maquillajes y las jornadas de rutina facial y de todo skincare, esto. eso me parece... Y a mí, esta mujer que mencionas en redes, mamá de 3, a mí al principio, cuando me empecé a ver contenido suyo, no me gustaba. Yo decía, no me termina de convencer, hasta que empezó a hablar precisamente de esta parte, ¿no? De sin ningún tipo de estudio como base o lo que sea, pero diciendo... Sí, ella no hace contenido divulgativo.
Ella Claro, habla de sus prácticas y de lo que hace y de por qué lo hace y ya está. Pero y aún me así, me parece parece perfecto. valiente. Me Sí, parece sí, y valiente en muchos aparte sentidos, muy porque es que contracorriente. Ujú, sí, exacto. Muy de decir, estos son mis hijos, yo los educo así. Mis hijos no tienen móvil, mis hijas no se van a poner uñas largas, llevan ropa de niña y se acabó. Y tú con tus hijos haces lo que quieras, pero yo con los míos hago esto, que es lo que yo opino que es correcto. Y a mí esa postura me parece muy lógica. Si bien considero que todos los padres deberían estar formados y tener un pequeño patrón por igual, o al menos en un cuanto a niveles consenso de general. respeto, pero sí que me parece un punto muy importante, pues decir, pues mira, yo a mis hijos los voy a educar de esta forma, todos los tuyos, edúcalos como quieras, pero... Y además creo que en ese sentido, o sea, por ejemplo, yo hay cosas que he visto que sí que me parecen interesantes porque da alternativas. Es decir, creo que no cae tampoco en decir, no, cero tecnología, porque evidentemente ya tienen 9, 10 No, no, años, no. tal, no sé qué, sino que la compatibiliza con, evidentemente, determinados límites del contenido al que pueden acceder, por ejemplo, mediante las tablets. Y también de tener un control mínimo sobre dónde y cómo está tu hijo, tal y no sé qué, con unos relojes y todo eso. Y le han hecho muchas campañas, sobre todo por el tema de la ropa, cuando habla de su hija y de que le corta el pelo y de determinadas normas y límites que creo que... Porque esto es una cosa que creo que también con el tema de redes sociales, por eso he querido hacer la aclaración al principio de que esto no es un señalamiento a nadie, porque creo que con el tema de la maternidad a mí ya, sin ser madre ni estar en ese mundo, es como que me cansa mucho desde la izquierda como constantemente, aunque creo que eh, es evidente que en cuestión de, pues de cómo educas a tus hijos hay muchos avances, creo que sí que se está haciendo un flaco favor a continuamente estar como señalando, mira, a mí es el tema de siempre de el ser moralmente superior a, ¿sabes? Porque tú puedes educar de una manera determinada. A mí me da igual. Hay cosas que veo mal y cosas que veo bien, evidentemente, como todo el mundo. Pero no eres superior moralmente a nadie. Y a mí el jugar ya todo el rato con si utilizas pantalla, si no eres moralmente superior o soy mejor madre o soy... Eso como que me cansa. Y hay como una competición constante, yo creo, en redes sociales y en todo este mundo de tanta conciencia de no, porque hay que educar, que me parece muy bien. O sea, evidentemente creo que la sociedad evoluciona y igual que evoluciona la sociedad, deben evolucionar muchas cosas con la sociedad, pero no puedes erigirte como moralmente superior a nadie por tener determinada información o por aplicar una cosa en concreto por haber leído 250.000 libros, porque a mí es algo que me cansa ya. O sea, la sociedad en la que vivimos ahora es como una cosa que ya me parece una tortura muy grande, porque es que no puedes estar dando todo el día lecciones de lo bueno que eres, porque en el fondo, para mí, lo que en muchos casos esconden son errores. O sea, quiero decir, tú no tienes por qué estar erigiéndote mejor que nadie, puedes hacer las cosas a tu manera y pensar que es la forma correcta, evidentemente, porque estamos hablando de tus hijos, creo que no darías lecciones si no fuese por eso, pero no eres nadie. O sea, quiero decir, no puedes estar todo el día dando lecciones. Y eso me Hay parece un muy punto, peligroso. totalmente. Hay un punto muy importante y es que, como he comentado antes, ser padre es una responsabilidad muy grande, pero al final es una responsabilidad de cada uno. Hay una responsabilidad social para cómo nosotros educamos a nuestros hijos, pero claro, al final, como comentaba antes, muchas de esas cuestiones relacionadas con pantallas ya no es, primero, que tú como padre estás también enganchado a la pantalla, estás todo el día con el teléfono, y luego, por otro lado, que hay una parte de quién genera ese tipo de contenido y cómo lo hace para que sea adictivo de la manera que lo es. Entonces, claro, suele haber en muchos casos un juicio de valor de decir, esta persona es mejor porque hace esto de esta manera y esta persona es peor porque lo hace de esta otra. Creo que en la mayoría de los casos o sea, cualquier padre medianamente responsable hace todo lo mejor que puede. Y puede ser que haya momentos en los que necesite recurrir a ciertas cuestiones. Yo veo terrible la exposición de niños en redes sociales para lucro de los padres. Siempre voy a verlo esto como algo terrible. Y sí que me parece mal. Que una persona lo acabe haciendo o no, bueno,
ya entra en la consideración de cada uno, pero sí que me parece terrible, porque estamos enfrentándonos a la privacidad de esos niños y eso no me parece algo correcto. Ahora bien, a nivel de qué consideramos que es una vestimenta adecuada para un niño, qué consideramos que es una acción adecuada para un niño o qué no lo consideramos, espero que cada padre o que cada madre sea lo suficientemente responsable para evaluarlo eso en su propio contexto. Creo también que a día de hoy, y en redes sociales también sucede mucho, los contenidos parecen estar siempre polarizados por la ideología de quien los transmite. Entonces, claro, muchas veces habrás puesto tú algún vídeo y te habrán dicho, estoy súper en desacuerdo con lo que piensa su partido o lo que piensa X cosa, pero en este punto estoy de acuerdo. Como parece que, bueno, vale, como todo lo demás lo invalido, pero eso te lo compro, Lo ¿no? compro. Y esto pasa con muchas cuestiones. El otro día salía ella es pediatra, que es opusina, y hablaba en El Hormiguero sobre estos circuitos de adicción con redes sociales y con contenido. La mayoría de los comentarios eran, pues será que en el Opus nos comen la cabeza, pues será que en el Opus no sé qué, no sé cuántos. Y es como que el hecho de que esta mujer sea una mujer católica, en concreto pertenezca al Opus y en concreto tenga un pensamiento Hablas conservador, de Marian, no me acuerdo el nombre, pero sí, pero es psiquiatra, creo, ella. es Pero es porque psiquiatra. le han hecho una campaña que yo alucino, o sea, quiero decir, yo no estoy, o sea, quiero decir, no tengo toda la información respecto a esa persona ni a toda su obra. A mí todo lo que sea denunciar realmente lo que es el estar adicto al teléfono y a la recompensa que tenemos continuamente me parece genial, pero desde la izquierda se le ha hecho una campaña Pues precisamente por eso lo absolutamente, estoy comentando, porque es una mujer conservadora en cuanto a su ideología, porque es pero que no católica. manifiesta, o sea, no, No, ella no no, no, habla de es su que ella no ideología, está hablando de eso. no Ella habla de te su está ideología. hablando de una forma de divulgación y cuando tú haces divulgación obviamente no eres preciso, porque si no estarías haciendo una charla científica en un congreso científico y supongo que cuando ella hace una charla científica en un congreso científico dará una serie de detalles que no va a dar en un programa de televisión de prime time. Pero es que eso es lógico. Entonces, lo que ella comente desde un punto de vista divulgativo puramente, no tiene que ver con cómo ella piense a nivel de si es católica, si no es católica, si es más conservadora o si lo es menos. Es que eso es completamente secundario. Pero como tienes una persona hablándote de circuitos de recompensa, hablándote de adicción, poniéndote ciertas cosas claras y haciéndolas accesibles al público general, cosa que es positiva, no puedes tolerar que esa persona no piense como tú, en forma general. Y es porque es católica, es porque es conservadora, es porque no sé qué. Es como, no tiene nada que ver. O sea, ella te está hablando de los circuitos de recompensa. ¿En eso estás de acuerdo? Bien, pues ya está. Y perdona que te diga, pero yo he visto críticas de gente, o sea, quiero decir, esta chica, pues a lo mejor no estás de acuerdo en muchas cosas. Yo no la he estudiado suficiente como para decirte si estoy o no estoy de acuerdo. Creo que hace un trabajo bueno en cuanto a lo que has dicho de divulgación, pero tiene un recorrido laboral, o sea, quiero decir, la respalda un recorrido que yo no, o sea, quiero decir, yo he visto a determinados, bueno, divulgadores, no sé, llamarlo, gente que tiene perfiles en redes sociales abiertos, haciendo críticas desde lo que vuelvo a decir, desde la superioridad moral y desde dar lecciones que dices, deberías de repensar un poco lo que estás haciendo porque estás hablando de una persona que aunque quieras desmontar, quieras denunciar determinado discurso con el que no estás de acuerdo, creo que tiene una carrera que le avala mucho más profunda y recorrido en general que la que puedes llegar a tener tú. Entonces, no estás en posición como para desmontar ni hablar en ese tono hablar, de como si hablas de una chica que ha dicho no sé qué en un bar. No. Es una persona que además tiene 3 libros que son bestsellers, o sea, quiero decir que te gustará más o menos, pero triunfar ha triunfado y tú no eres nadie, o sea, quiero decir, o sea, a mí es que estas cosas me sorprenden mucho.
Yo sobre todo cuando estamos tratando de temas de infancia y de temas de cómo trabajar mejor con la infancia sin exponerla, protegiendo su privacidad, protegiendo que tengan un desarrollo sano y que intentemos hacer esto como sociedad. Si hay voces que están hablando sobre esto, a mí me parece respetable independientemente de lo que estas personas piensen en otro ámbito, porque no es el otro ámbito del que estamos hablando. Y muchas veces, y esto sí que lo he visto mucho en el discurso de izquierdas, ¿no? Hablar de la transversalidad, ¿no? La protección medioambiental es transversal, esto debería ir más allá de cualquier ideología que nosotros tengamos, ¿no? Pues precisamente sobre el tema de menores, sobre el tema de su protección, de su privacidad, de su sano desarrollo, independientemente de lo que vayan a pensar luego en el futuro, a quién vayan a votar o a lo que sea. Eso sí que me parece que debería ser crucial porque al final son esos niños, esos adolescentes, los que van a determinar cómo nosotros vamos a ser como país y como sociedad de aquí 50 años, 40 años, los que sea. Eso sí que debería ser, desde mi punto de vista, una cuestión que nos preocupase a todos, independientemente de si yo voto a tal, yo voto a cual, yo estoy a favor de esto y estoy a favor de aquello. Y esto, por ejemplo, esta mujer de mamá de 3, pues creo que es algo que lo expone muy claramente, ¿no? Esta es la educación que yo considero, ¿no? Pero ahí es donde tenemos los juicios de valor de decir, no, porque como yo estoy a favor de lo bueno y en contra de lo malo, pues puedo estar aquí diciéndote lo que te digo. Y tú que estás a favor de lo malo y en contra de lo bueno, pues no. Totalmente, a mí es que eso es una de las cosas que a nivel discursivo más me tienen un poco cansada, porque, no sé, pienso que al final están cayendo en cosas que no tienen ningún tipo de sentido y yo te lo juro, o sea, hubo un clip, lo buscaría ahora mismo, pero hubo un clip que se viralizó mucho de un chico hablando de qué había detrás de Marian Rojas. Una industria del capitalismo, de lo que te quiere. Y es como, tío, sois el reflejo, además, no podéis hablar vosotros, porque para mí sois el reflejo del vive tu vida, priorízate, sé tú mismo, aíslate. Sois el reflejo de aíslate o ten un entorno solamente de mujeres que se supone que son mucho más sanas emocionalmente y ya está. De verdad, a mí todo eso es que me cansa. Y te lo juro, el otro día en un vídeo con Carmen lo estábamos hablando de cómo había temas que yo creo que no son una cuestión de mujer. O sea, para mí conciliación y maternidad o lo que tiene que ver con conciliación y natalidad en general, no me parecen una cuestión de mujer. Me parece una cuestión de sociedad. Sociedad, O sea, sociedad. sociedad. O sea, quiero decir, es que es así. Es que es así y es que me anula ya y me cansa este discurso de priorízate a ti mismo, sé tú mismo, aíslate y que cuando tengas 40 años pensarás, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he Sí, hecho con pero mi vida? ¿Dónde están mis amigos? ahora que, bueno, pasado mañana, ¿no? Es 8 de marzo, pues habrá una gran cantidad de discursos, un poco tomando el tema que sí que se nos va un poco, pero está en la línea de lo que hemos comentado otras veces. La conciliación que acabas de mencionar es una cuestión social y es una cuestión tanto de hombres como de mujeres. El problema es que muchas veces se pone el peso solo en las mujeres y el discurso que te llega imperante por redes sociales y demás es el de la mujer está machacada y súper agobiada y se le carga la carga mental y yo como mujer doy 10 de 10 y mi marido solamente da 20 de 1000 y no sé qué, ¿no? Y esto es problemático porque al final se nos acaba introduciendo tanto en la cabeza y esto se le está haciendo a generaciones muy jóvenes que están consumiendo ese contenido. Es que yo siempre lo digo, o sea, yo creo que el feminismo, entre otras muchas cosas, el daño que está haciendo es sobre todo en el discurso que están interiorizando las nuevas generaciones. Porque yo, incluso habiéndome desmarcado durante mucho tiempo del feminismo, pienso, joder, la paranoia constante que incluso, ya no a día de hoy, pero en general te introducen de decir, tengo que estar, o sea, estoy en pareja y tengo que estar pensando, ¿habrá hecho él más que yo? ¿Qué es lo que ha hecho realmente? ¿Qué es lo que ha hecho realmente? ¿Cuántos ¿Ha pañales hecho más? cambió ¿Ha el hecho hoy? menos? Y es como, tío, de verdad, ¿estás a la sociedad que queremos aspirar? O sea, de verdad, en el fondo de todo,
es una balanza, nunca jamás hay una balanza equilibrada. En nada en esta vida es equilibrado en el sentido de 50-50. Y jamás a largo plazo, o sea, quiero decir, es imposible que en todo momento de tu vida los dos estéis 50-50, es totalmente imposible. Entonces creo que esa paranoia, incluso de gente que ha salido del feminismo, a veces como que te medio persigue, imagínate, ¿no? En gente muy joven que abraza este discurso de decir, hostia, me estoy relacionando con este. ¿Y cómo vamos a tener una relación sana si yo estoy señalando constantemente lo que la otra persona hace, deja de hacer, esto no sé qué, esto estará bien, esto estará mal? Sois muy cansinas, muy, muy cansinas, y estamos dejando de lado otros problemas que están afectando y que sí que atraviesan realmente a la juventud, como es el tema de la vivienda, como es el tema de la precariedad, como es el tema de cómo se están evolucionando nuestros barrios, como es el tema de los guetos que se están creando, como es el tema de la salud mental en el sentido de todo lo que hemos estado hablando, de autoestima, de incapacidad, la frustración y todo esto, y estamos dejando que nos gane el discurso de algo asqueroso, o sea, que no es un conflicto, pero lo están creando ese conflicto. Claro, Entonces, pero yo creo que hay que salir ya de todo eso, es el momento. esa manipulación cultural está basada en muchos casos en el hecho de que un porcentaje muy alto de la interacción que nosotros tenemos a día de hoy, socialmente hablando, es a través de un dispositivo o a través de casi una cámara de eco, donde si yo estoy de acuerdo con unas ciertas premisas, voy a estar siempre constantemente escuchando esas premisas y gente dándome la razón a lo que yo pienso. Y salir de ahí es o bien discursos que bloqueo porque son supuestos discursos de odio, o bien discursos que yo invalido porque provienen de personas con las que yo en otras áreas no estoy de acuerdo. Y eso es problemático, porque al final la capacidad crítica, si pretendemos en el uso de tecnología tener un análisis crítico, ¿cómo lo vamos a tener si ni siquiera como adultos somos capaces de transmitir esa capacidad crítica a nuestros hijos o a los niños que nos rodean? Porque eso también es otra cuestión, ¿no? Antiguamente la gente se involucraba más, entre comillas, en la crianza de otro y podía decirle a un niño, oye, no pongas los pies ahí o no hagas esto. Ahora Hoy eso no. no lo puedes hacer porque se te echa el padre encima, la madre te tira del pelo, los profesores no tienen ningún tipo de autoridad y es como, no, bajo ningún concepto. Y podemos hacer todo esto de forma en crianza positiva y demás, es decir, una cosa no quita la otra, poner límites a la tecnología y a otros comportamientos durante el día y en el desarrollo y ser estrictos con lo que hacemos no está para nada desvinculado de una crianza positiva, una crianza amorosa a nuestros hijos y a los niños en el entorno. Es decir, interactuar con los niños, tratarlos como si fueran Pero es uno que más, es lo que necesitamos. a mí lo que me da la sensación un poco también es que, al menos igual es por mi círculo, pero yo no tengo niños alrededor. O sea, no míos, evidentemente, porque míos no tengo, Porque no pero hay. claro, pero pienso, joder, Es que es no así. tengo, ¿sabes? Mis primos, tíos, tal, no hay niños alrededor, no es No que hay. diga, estamos como ya desacostumbrándonos, digamos, de que en tu entorno a tu alrededor, porque a mí siempre me han gustado mucho los niños desde pequeña, pero es como que ya no están en tu entorno, ¿no? Exacto, y cuando están, ya no puede, o sea, alguien ajeno a su madre, su padre, es como que no puede decirles nada, porque yo recuerdo cuando trabajaba en un restaurante ahí en Gracia, en Barcelona, de tener a niños corriendo por la sala descalzos en un restaurante, que evidentemente en algún momento se ha roto un vaso, se ha roto algo, ese niño es muy fácil que se acabe clavando un cristal, porque estás en un restaurante, aunque yo ya haya barrido o lo que tú quieras, es un restaurante en el que no se caen normalmente cosas, se rompen, es imposible que no haya nada en el suelo que se le pueda clavar a tu hijo. Y era como, tú les decías cualquier cosa y se lo tenías que decir directamente a sus padres, porque si se lo decías al crío, le decías cualquier cosa al crío, apaga y vámonos, porque venían sus padres de ¿Qué tú te le has pasa? gritado o le has dicho o no sé qué al hijo. Entonces, de verdad que no lo entiendo.
Pues ese es el problema, de responsabilidad social. Pues sí. Bueno, Paloma, llevamos ya aquí 1 hora y 20, creo que hemos batido el récord. Yo creo que hemos tocado muchos temas, al final nos hemos ido un poco por las ramas, pero bueno, creo que sobre todo al principio de la conversación hemos estado abordando un poco la problemática y arrojado algunas cuestiones que creo que son importantes sobre el tema de pantallas y menores. Para mí ha sido un verdadero placer. Espero que a la gente le haya gustado y poder hacer pronto pues alguna otra charla sobre el tema. Perfecto, muchísimas gracias Alicia de nuevo por la invitación y espero que a todo el mundo les haya gustado de lo que estamos tratando y que los comentarios no se llenen de nada negativo. Exacto. Acordaos, por favor, a los que hayáis acabado este súper entrevista, de suscribiros, compartir, dar like, comentar y todas esas cosas que nos ayudáis mucho a que este canal siga creciendo y podamos seguir haciendo este contenido. Así que hasta la próxima, chicos.